Me pagaron por asistir a un funeral, pero el muerto se parece demasiado a mí. Todo empezó hace 3 semanas. Estaba en una cafetería cerca de mi trabajo, esperando mi café, revisando el teléfono sin realmente ver nada. Un hombre se sentó frente a mí sin pedir permiso. Tendría unos 50 y pico, bien vestido pero sin exagerar, y me miró como si me conociera de toda la vida. Le dije que esperaba a alguien. Me dijo que no, que llevaba 20 minutos solo mirando la puerta. Tenía razón, pero igual me molestó. Entonces me preguntó si quería ganar $100 en una tarde. Me explicó que necesitaba a alguien que fuera a un funeral al día siguiente, que se sentara con la familia, que no hablara mucho. Solo tenía que pasar por primo lejano, aguantar 2 horas, dar el pésame y salir. Le pregunté por qué yo. Me dijo que tenía cara de buena persona. No sé si eso fue un cumplido. Me dio los $100 en efectivo ahí mismo, escribió la dirección en una servilleta y se fue antes de que yo terminara el café. Debí haberlo tirado todo. Pero tenía el alquiler atrasado. Al día siguiente fui. La funeraria era una casa vieja convertida, alfombra burdeos, flores por todos lados. Poca gente, unas 15 personas. Me senté cerca del frente y entonces vi el ataúd. Y vi la foto enmarcada al lado. El mundo se me fue por un segundo. La persona en la foto era yo. No alguien parecido. Yo. Mi nariz, mis orejas, la forma exacta de mi mandíbula y una pequeña marca cerca de la ceja izquierda que tengo desde los 9 años cuando me caí de una bicicleta. Era yo, pero muerto, con las manos cruzadas sobre el pecho. Me quedé completamente quieto. Sentí que si me movía algo malo iba a pasar. Y fue entonces cuando la señora sentada a mi lado, de unos 60 años con los ojos rojos de llorar, me puso la mano en el brazo, me miró directo y dijo en voz baja: «Ya llegaste. Sabíamos que ibas a venir». No supe qué responder. Sonreí de manera automática, ese tipo de sonrisa que uno hace cuando no tiene ni idea de qué está pasando pero tampoco quiere parecer un completo idiota. La señora apretó mi brazo un segundo más y luego volvió a mirar hacia el frente, hacia el ataúd, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también miré hacia allá. No podía no hacerlo. El hombre en el ataúd tenía mi cara. No era una coincidencia vaga ni uno de esos casos en que la gente dice que 2 personas se parecen un poco si uno entrecierra los ojos. Era mi cara. La misma anchura de la frente, la misma nariz ligeramente torcida hacia la izquierda que siempre odié, las mismas orejas que me molestaron toda la secundaria porque sobresalían más de lo normal. Y esa marca en la ceja, pequeña, blanca, que cualquier persona normal ni notaría pero que yo he visto en el espejo miles de veces desde los 9 años. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no levantarme y salir corriendo. Me quedé quieto porque no sabía qué más hacer. Seguí el ritual de manera mecánica. Cuando la gente se levantaba, yo me levantaba. Cuando alguien lloraba a mi lado, yo ponía cara de tristeza. Miraba la alfombra, miraba las flores, miraba cualquier cosa menos el ataúd por más de 2 segundos seguidos. Después de la ceremonia la gente se agrupó en una sala contigua. Café, galletas de mantequilla, ese silencio incómodo que siempre llena los funerales cuando ya no hay ritual que seguir. Me puse en una esquina con un vaso de plástico en la mano buscando con la vista al hombre de la cafetería, el que me había contratado, porque necesitaba hablar con él con urgencia. No estaba por ningún lado. Una mujer joven se me acercó. Mi edad, quizás 1 o 2 años más. Cabello oscuro, ojos cansados, ropa negra sencilla. Me preguntó si había viajado bien. Le dije que sí, sin especificar nada. Ella asintió y me dijo que su papá había preguntado por mí la semana anterior, que había dicho que esperaba que yo pudiera venir. Le pregunté, intentando que sonara casual, cómo se llamaba su papá. Me miró un momento con una expresión difícil de leer. Luego dijo el nombre. Rodrigo. Rodrigo Castellanos. Yo me llamo Mateo Solís. No conozco a ningún Rodrigo Castellanos. Nunca había escuchado ese nombre. Pero el muerto tenía mi cara. Empecé a sacar información hablando de nada, diciendo que hacía mucho no veía a la familia y que me había perdido muchas cosas. Ella me contó que Rodrigo había estado enfermo los últimos 2 años, que al final fue muy rápido, que la familia no tuvo tiempo de prepararse del todo. Me dijo que él siempre fue reservado, que había cosas que nunca contó, ni siquiera a ella que era su hija. Le pregunté su nombre. Me dijo Valentina. Y entonces llegó la señora de antes, la del brazo en el funeral, y se plantó frente a mí con esa misma expresión de alivio mezclado con culpa. Me extendió la mano de manera formal y me dijo que era Elena, la hermana de Rodrigo. Y luego añadió, muy despacio, como entregando algo frágil, que Rodrigo le había pedido que si yo aparecía, me diera un sobre. Lo guardé sin abrirlo. Elena me observó hacerlo y asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Estuve 1 hora más. Hablé con algunas personas, di el pésame con las frases genéricas de siempre. Nadie me preguntó nada extraño. Era como si todos asumieran que yo sabía perfectamente por qué estaba ahí. Cuando salí, caminé 3 cuadras antes de abrirme la chaqueta y respirar de verdad. Me metí a un café, pedí agua, y abrí el sobre. Adentro había una hoja escrita a mano. Letra ordenada pero con tensión, como cuando alguien escribe sabiendo que es la última vez. Decía así: si estás leyendo esto, entonces llegaste hasta aquí. No te culpo por estar confundido. Tampoco te pido que me perdones, porque no tengo ese derecho. Solo quiero que sepas la verdad, que es lo mínimo que te mereces. Tu madre y yo nos conocimos hace 29 años. Estuvimos juntos menos de 1 año. Cuando ella quedó embarazada, yo no estaba en condiciones de quedarme. Eso no es excusa, es solo lo que pasó. Te busqué 2 veces. La primera cuando tenías 3 años. Tu madre me pidió que no volviera. La segunda cuando tenías 12. Ya se habían mudado. El hombre que te contactó se llama Daniel. Es de confianza.
Le pedí que te encontrara y te trajera aquí porque quería que vieras, aunque fuera una vez, de dónde venías. Hay una caja en casa de Elena. Es tuya. Ábrela cuando estés solo. Lo que haya dentro no puede esperar, aunque entiendo que querrás ignorarlo. Por favor, no lo hagas. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé y me quedé mirando el vaso de agua. Mi madre nunca me habló de mi padre. Cuando era chico preguntaba y ella decía que había sido alguien que no pudo quedarse, que no era mala persona pero que tampoco era parte de nuestra historia. A los 15 dejé de preguntar porque ya dolía más la no respuesta que la ausencia en sí. Y ahora tenía una carta firmada por un hombre muerto que tal vez era mi padre y que me había mandado a su propio funeral como forma de presentarse. Y una caja que, según él, no podía esperar. Esa noche no dormí. Estuve tirado en la cama con la carta sobre el pecho pensando en la última línea. Por favor, no lo hagas. Como si supiera que mi primer instinto iba a ser cerrar todo esto y no volver a pensar en ello. Y tenía razón, porque ese era exactamente mi instinto. Al día siguiente le escribí a Elena. Tenía su número porque Valentina me lo había dado antes de que saliera del funeral. Le dije que quería pasar a recoger lo que Rodrigo había dejado para mí. Elena respondió en menos de 10 minutos y me dio la dirección. La casa de Elena era pequeña y ordenada, de esas casas donde cada cosa tiene su lugar desde hace décadas. Me recibió en la puerta con la misma expresión del funeral. Me hizo pasar a la sala y ahí fue el segundo golpe del día, porque había fotos por todos lados y en varias aparecía Rodrigo de joven. Era como verme en un espejo con 20 años más. La misma postura, el hombro derecho ligeramente inclinado hacia adelante, ese hábito que mi madre siempre me decía que corrigiera. La misma forma de pararse incluso en las fotos estáticas. El mismo gesto de mirar un poco hacia el costado cuando sonreía. Elena me sirvió café y se sentó frente a mí. Me preguntó si Rodrigo me había contado algo antes. Le dije que no, que todo lo que sabía era lo de la carta. Asintió despacio y me fue contando su versión. Rodrigo siempre supo que tenía un hijo. Lo había cargado en silencio casi 30 años. En los últimos meses, cuando ya sabía que no iba a mejorar, se había obsesionado con la idea de que yo supiera que existía. Había contratado a Daniel, que era una especie de investigador privado retirado, para que me encontrara. Le pregunté por qué todo el teatro del funeral. ¿Por qué no simplemente mandarme una carta directa o pedirle a Daniel que me dijera la verdad desde el principio? Elena tardó en responder. Me dijo que Rodrigo tenía miedo de que yo cerrara la puerta si me contactaba de frente. Que pensó que si me ponía en medio de la situación, presente, viendo todo, iba a ser más difícil que simplemente ignorarlo. Y tenía razón, aunque me molestara reconocerlo. Después del café, Elena fue a buscar la caja. Era de cartón mediano, cerrada con cinta, sin nada escrito por fuera. Me la puso en las manos y me dijo que Rodrigo había pedido que fuera solo para mí, que ella nunca la había abierto. Me la llevé a mi apartamento. La abrí esa tarde sentado en el suelo de mi cuarto. Adentro había varias cosas. Fotos antiguas donde aparecía mi madre de joven, antes de que yo la conociera como la conozco ahora. Una en particular me detuvo, mi madre y Rodrigo juntos, sonriendo, en alguna plaza que no reconocí. Los dos eran jóvenes, los dos parecían felices. Mi madre tenía una expresión que casi nunca le había visto en toda mi vida. También había un diario pequeño de tapas azules. Lo puse aparte. Había un sobre con dinero. $5,000 en efectivo con una nota que decía, no es lo que te debo, pero es lo que pude. Y había otro sobre, más grueso, con mi nombre escrito a mano en la parte de arriba. Lo abrí. Adentro había dos cosas. Un resultado de prueba de ADN que confirmaba con un 97% de probabilidad que Rodrigo Castellanos era mi padre biológico. Y un informe médico de varias páginas con el membrete de un hospital, lleno de terminología que no entendí de inmediato pero cuyo título sí entendí perfectamente. Síndrome de Marfan con compromiso cardiovascular severo. Componente hereditario autosómico dominante. Probabilidad de transmisión a descendencia directa, 50%. Y debajo del informe, otra nota escrita a mano, esta más corta que la carta del sobre anterior. Decía: esta enfermedad me mató a mí. Me mató a mi padre antes. Y puede estar en ti aunque nunca hayas tenido un síntoma claro. El corazón puede verse normal en un examen de rutina durante años y después simplemente fallar. Necesitas hacerte una ecocardiografía y ver a un cardiólogo que conozca el síndrome. No lo postergues. Esto no es opcional, Mateo. Si hay algo que puedo darte después de todo lo que no te di, es esto, la posibilidad de que no te pase lo mismo que a mí. Me quedé con el papel en la mano sin moverme durante un rato que no supe medir. No tenía síntomas de nada. Me sentía perfectamente bien. Hacía algo de ejercicio, comía más o menos bien, nunca había tenido problemas cardíacos ni nada parecido. Pero también sabía, vagamente, que el síndrome de Marfan no siempre avisa. Había escuchado algo de eso alguna vez, de deportistas jóvenes que morían de repente sin que nadie lo viera venir. Abrí el celular y busqué. Leí durante una hora. Lo que encontré no me tranquilizó. El síndrome afecta el tejido conectivo y en muchos casos compromete la aorta, la arteria principal del corazón, de manera silenciosa durante años hasta que ocurre una disección que en la mayoría de los casos es fatal si no se detecta a tiempo. Los afectados suelen ser altos, delgados, con extremidades largas y dedos finos. Yo mido 1,80 m y siempre fui flaco sin proponérmelo. Mis dedos son largos, algo que siempre me había parecido simplemente un rasgo físico sin importancia. Empecé a sentir algo que no era exactamente miedo pero que tampoco estaba lejos de eso. Guardé todo de vuelta en la caja excepto el informe médico y la nota. Esos los puse en mi mochila. Esa noche llamé a mi madre. Cuando le dije que había estado en el funeral de Rodrigo Castellanos, al otro lado hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada.
Luego escuché que respiraba de manera diferente, más despacio, como cuando uno está controlando algo que lleva mucho tiempo guardado. Le pregunté si lo sabía. Si sabía que él me había buscado. Me dijo que sí. Que lo sabía. Le pregunté por qué nunca me lo dijo. Dijo que porque nunca supo cómo. Que cada año pensaba que el siguiente iba a ser mejor momento y que el momento nunca llegó y los años siguieron pasando. No me enojé en ese instante. Sentí algo más viejo y más cansado que el enojo. La sensación de haber cargado un peso sin saber que lo cargabas hasta que alguien te lo señala. Luego le pregunté si sabía de la enfermedad. Otro silencio. Este diferente al anterior. Me dijo que sí. Que Rodrigo se lo había dicho cuando fue a buscarme la primera vez, cuando yo tenía 3 años. Que esa era una de las razones por las que le había pedido que no volviera, porque no quería que yo creciera con eso sobre los hombros, con esa sombra. Que pensó que si no había contacto, si yo no sabía nada de él, quizás podría vivir sin que eso me afectara. Le dije, con mucha calma porque en ese momento la calma era lo único que tenía, que una enfermedad genética no desaparece porque uno decida no saber que existe. Mi madre no respondió nada a eso. Escuché que lloraba en silencio. Le dije que iba a ir a verla ese fin de semana. Me dijo que sí, que la avisara. Antes de colgar me dijo que lo sentía. No de manera dramática, no con explicaciones. Solo eso. Lo siento. Colgué y me quedé en el suelo de mi cuarto con el informe médico en la mano. Al día siguiente llamé a pedir un turno con un cardiólogo. La recepcionista me preguntó el motivo de la consulta. Le dije que tenía antecedentes familiares de síndrome de Marfan y que necesitaba una evaluación. Hubo una pausa breve del otro lado y me dijo que eso requería una consulta prioritaria, que podían atenderme en 4 días. 4 días. Pasé esos 4 días funcionando de manera automática. Iba al trabajo, volvía, comía algo, me acostaba. Pero había una parte de mi cabeza que no podía apagar, que seguía calculando, buscando síntomas retroactivos en mi historia, preguntándose si ese cansancio de hace unos meses había sido algo más que cansancio, si ese dolor de espalda ocasional era lo que siempre pensé que era. El miedo tiene una manera particular de instalarse cuando uno no puede hacer nada más que esperar. El cardiólogo se llamaba Herrera y tenía ese tipo de actitud calmada que uno agradece y al mismo tiempo le genera desconfianza, porque no sabe si la calma es porque genuinamente no hay nada de qué preocuparse o porque está entrenado para no alarmar a la gente antes de tiempo. Le entregué el informe de Rodrigo y la nota. Lo leyó despacio, sin prisa, asintiendo de vez en cuando. Luego me hizo una serie de preguntas sobre mi historial, si había tenido dolores en el pecho, si me cansaba con facilidad haciendo ejercicio, si alguna vez había sentido palpitaciones irregulares. Le respondí que no a casi todo, aunque en el de las palpitaciones dudé un segundo porque recordé una noche de hace como 8 meses en que me desperté con el corazón acelerado y lo atribuí al estrés del trabajo. Le mencioné eso. Lo anotó. Después me revisó. Midió mis extremidades, examinó mis manos, miró mis ojos con una especie de lámpara pequeña. Me explicó que el síndrome tiene varias formas de manifestarse y que la evaluación ocular y la longitud de los huesos son parte del diagnóstico. Luego me mandó a hacer la ecocardiografía ese mismo día, en el piso de abajo, y me pidió que volviera a su consultorio con los resultados antes de salir. Estuve como 40 minutos en la sala de espera del ecocardiograma con el teléfono boca abajo sobre mis rodillas porque no tenía ganas de leer ni de ver nada. Pensé en Rodrigo. Pensé en su padre, al que nunca conocí ni iba a conocer, que también había muerto de esto. Pensé en la línea directa que une 3 generaciones de hombres con el mismo corazón defectuoso y si esa línea terminaba en mí o seguía más allá en algún futuro que todavía no existía. La técnica que me hizo el eco era joven, silenciosa, profesional. No dijo nada durante el procedimiento, lo cual es completamente normal, pero cuando uno está ahí tirado con un aparato sobre el pecho esperando que le digan si su aorta está a punto de romperse, el silencio se siente de una manera muy específica. Volví al consultorio del doctor Herrera con los resultados en un sobre que no abrí. Él sí lo abrió. Leyó. Tardó más de lo que yo quería. Luego me miró y me dijo que había encontrado algo. Me explicó que la raíz aórtica, que es la parte inicial de la aorta donde sale del corazón, estaba dilatada. No de manera catastrófica, me aclaró antes de que yo pudiera decir nada, pero sí por encima del rango normal para alguien de mi edad y mi tamaño corporal. Me dijo que en el contexto del síndrome de Marfan, esa dilatación era exactamente lo que había que vigilar, porque si progresaba sin tratamiento podía llegar a un punto crítico. Le pregunté qué tan crítico. Me dijo que en casos avanzados, una disección aórtica. Que era lo que probablemente había matado a Rodrigo. Me quedé callado un momento. Le pregunté qué había que hacer. Me explicó que en ese momento la dilatación estaba en un rango que se podía manejar con medicación, con seguimiento cercano y con algunas restricciones de actividad física, básicamente nada de ejercicio de alta intensidad ni esfuerzos bruscos. Que iba a necesitar ecocardiogramas periódicos para monitorear si la dilatación progresaba. Y que si en algún punto llegaba a cierta medida, había que hablar de cirugía preventiva para reemplazar esa sección de la aorta antes de que fallara sola. Cirugía. Lo dijo con la misma calma con que había dicho todo lo demás. Salí del consultorio con una receta, una orden para análisis genéticos de confirmación y una cita de seguimiento en 3 meses. Caminé hasta mi auto y me quedé sentado adentro sin encenderlo durante un buen rato. No sé exactamente qué sentí en ese momento. No fue pánico, que es lo que uno esperaría. Fue algo más parecido a una claridad extraña y fría. Como cuando uno finalmente sabe algo que en algún nivel ya intuía sin saberlo del todo. Pensé en que si Rodrigo no hubiera hecho todo lo que hizo, si no hubiera contratado a Daniel, si no me hubiera mandado al funeral, si no hubiera dejado esa caja con el informe médico, yo seguiría sin saber nada. Seguiría haciendo mi vida normalmente, quizás haciendo más ejercicio de vez en cuando, sin ninguna razón para ir a un cardiólogo.
Y en algún momento, sin aviso, sin síntomas claros, el corazón simplemente habría fallado. Rodrigo me salvó la vida sin conocerme. Con 30 años de retraso y de la manera más indirecta y torpe posible, pero me la salvó. Esa noche fui a ver a mi madre. No esperé al fin de semana. Manejé 2 horas y llegué sin avisarle con tanta anticipación, solo un mensaje 10 minutos antes diciendo que estaba en camino. Ella me abrió la puerta y me miró la cara y supo que algo había pasado antes de que yo dijera nada. Me hizo pasar, me sentó en la cocina, puso agua para té aunque ninguno de los dos tomamos té normalmente, y esperó. Le conté todo. El cardiólogo, la ecocardiografía, la dilatación, lo que podía pasar si no se trataba. Le mostré los papeles. Mi madre los leyó con una expresión que yo nunca le había visto, algo que era al mismo tiempo alivio y horror mezclados de una manera que no tiene nombre claro. Alivio porque lo habíamos encontrado a tiempo. Horror porque durante años había elegido no decirme nada pensando que así me protegía, y ese silencio había sido exactamente lo contrario de una protección. Cuando terminó de leer los papeles los puso sobre la mesa y se tapó la boca con la mano por un momento. Luego me dijo que no sabía que la dilatación podía desarrollarse de todas formas aunque uno no tuviera contacto con el padre, que ella había pensado, sin ninguna base médica real, que si yo crecía sin saber nada de Rodrigo de alguna manera también crecía sin eso. Le dije que eso no tenía ningún sentido biológico. Me dijo que lo sabía. Que cuando uno toma decisiones con miedo no siempre piensa con lógica. No le respondí nada a eso porque no tenía una respuesta que no fuera hiriente y no quería ser hiriente, no esa noche. Pero sí hubo un silencio entre los dos que duró varios minutos y que fue de esos silencios donde dos personas están procesando la misma verdad desde lados opuestos. Mi madre rompió el silencio preguntándome si estaba enojado con ella. Le dije que sí. Que un poco sí. Esperaba que se pusiera a la defensiva, que explicara, que justificara. En cambio asintió y dijo que tenía razón en estarlo. Que si las cosas hubieran salido distinto, si yo no hubiera ido a ese funeral, si Rodrigo no hubiera dejado esa caja, el resultado podría haber sido muy diferente. No lloramos esa noche, ninguno de los dos. A veces las conversaciones más pesadas se dan en seco, sin lágrimas, porque las lágrimas son para cuando uno suelta algo y esa noche ninguno de los dos estaba soltando nada todavía, solo mirándolo de frente por primera vez. Me quedé a dormir ahí. Mi madre me hizo la cama del cuarto de huéspedes que antes era mi cuarto, y antes de que yo cerrara la puerta me dijo desde el pasillo que lo sentía. Igual que por teléfono, sin dramatismo. Solo eso. Le dije que lo sabía. Y era verdad. Las semanas siguientes fueron raras en el sentido de que la vida siguió siendo la vida pero con una capa nueva encima de todo. Tomaba la medicación por las mañanas, evitaba ciertas cosas que antes hacía sin pensar, tenía el recordatorio de la cita de seguimiento en el calendario. La rutina de estar enfermo, que es distinta a sentirse enfermo porque yo seguía sintiéndome bien, se fue integrando de a poco. En ese tiempo también hubo un conflicto que no esperaba y que vino de donde menos pensé. Valentina me había escrito a los pocos días del funeral diciéndome que si quería podíamos tomar ese café que habíamos mencionado. Le respondí que sí, que la semana siguiente. Nos vimos en un lugar neutro, un café en el centro que ninguno de los dos frecuentaba, y estuvimos un rato hablando de cosas generales antes de que la conversación se fuera al lugar inevitable. Le conté lo de la enfermedad. Lo del diagnóstico. Lo que había encontrado el cardiólogo. Valentina me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me preguntó si Elena sabía. Le dije que todavía no. Me miró con una expresión que tardé un segundo en descifrar y luego entendí que era culpa. Me dijo que ella tampoco lo sabía. Lo de la enfermedad hereditaria. Que su padre nunca le había dicho que era algo que podía transmitirse. Que ella había asumido que era una condición que él había desarrollado, no algo genético. Y entonces fui yo el que tardé un segundo en entender lo que eso significaba. Valentina también era hija de Rodrigo. Lo cual significaba que ella también tenía un 50% de probabilidades de haber heredado el síndrome. Se lo dije con cuidado, sin alarmarla más de lo necesario pero tampoco suavizándolo tanto que no quedara claro. Le dije que necesitaba ir a un cardiólogo, que necesitaba hacerse la misma evaluación que yo, que no podía esperar. Valentina se quedó callada un momento largo. Luego me dijo que su padre nunca le había dicho nada de eso. Que en los 2 años que él estuvo enfermo, en todas las conversaciones que tuvieron, en todo el tiempo que ella pasó acompañándolo, él nunca le mencionó que la enfermedad era hereditaria. Había algo en su voz que no era solo miedo. Era también una especie de traición diferida, la sensación de descubrir que alguien que uno quería te ocultó algo importante precisamente cuando más tiempo tuvieron para decírtelo. Le entendí perfectamente ese sentimiento. Le di el nombre del doctor Herrera y le dije que lo llamara esa misma semana. Me prometió que lo haría. Cuando salimos del café, en la vereda, Valentina me dijo algo que no esperaba. Me dijo que estaba contenta de que yo hubiera ido al funeral. Que al principio, cuando Elena le contó lo que Rodrigo había planeado, le había parecido una locura y le había molestado, esa sensación de que su padre en sus últimos meses seguía tomando decisiones sin consultar a nadie. Pero que ahora, parada ahí, con esa conversación encima, veía que si yo no hubiera aparecido ella podría haber seguido años sin saber algo que necesitaba saber. No supe qué decirle exactamente. Le dije que me alegraba haber ido también. Y era verdad, aunque seguía siendo una verdad rara y difícil de sostener sin que se cayera por algún lado. Valentina se hizo los estudios. Llamó al doctor Herrera, fue a la consulta, se hizo la ecocardiografía. Me escribió cuando tuvo los resultados. Su raíz aórtica estaba dentro del rango normal, la evaluación completa no mostró signos del síndrome. No había heredado eso de Rodrigo. Cuando leí su mensaje sentí un alivio tan grande que no esperaba sentir. No la conocía hace ni un mes y sin embargo la noticia me alivió como si fuera alguien que llevara toda la vida en mi vida. Supongo que la sangre hace cosas raras con las distancias.
A Valentina le tomó un poco más de tiempo procesar todo lo de Rodrigo y la enfermedad y la existencia de un hermano que nunca supo que tenía. Hubo un periodo de unas 2 semanas en que no me escribió, y yo tampoco la presioné. Entendí que necesitaba su espacio para ordenar algo que yo ya había tenido unos días más para ordenar que ella. Cuando volvió a escribir fue para preguntarme si quería ir a cenar con ella y Elena un domingo. Dije que sí. Esa cena fue rara y cómoda al mismo tiempo, que es una combinación que no debería funcionar pero que funcionó. Elena cocinó demasiada comida, como hacen las personas mayores que no saben cómo demostrar afecto de otra manera, y estuvo toda la noche llenando los platos antes de que estuvieran vacíos. Valentina y yo nos burlamos en voz baja de eso en un momento dado y Elena nos miró y nos preguntó de qué nos reíamos y los dos dijimos que de nada al mismo tiempo, y eso hizo que Elena se riera también aunque no supiera de qué. Fue un momento pequeño. Pero fue el primer momento en que algo entre nosotros tres sintió algo parecido a natural. Después de cenar, mientras Elena lavaba los platos y Valentina y yo estábamos sentados en la sala, ella me preguntó si alguna vez había pensado en el hecho de que Rodrigo le había dejado la información médica específicamente a mí, en la caja, y no había dicho nada de eso en ninguna carta para ella. Le dije que sí había pensado en eso. Me preguntó qué creía yo que significaba. Pensé un momento antes de responder. Le dije que creía que Rodrigo sabía que si me la dejaba a mí, yo iba a contárselo a ella. Que de alguna manera confió en que yo haría lo que él no había podido hacer, que era decirle la verdad a su hija sobre algo importante. Valentina consideró eso en silencio. Luego dijo que su padre siempre había sido así, que delegaba las conversaciones difíciles en otras personas o en las circunstancias porque él solo no podía afrontarlas. No lo dijo con rabia. Lo dijo con esa resignación tranquila que aparece cuando uno ya terminó de pelearse con algo y lo está viendo desde el otro lado. Pasaron los 3 meses y volví al doctor Herrera para el seguimiento. La dilatación no había progresado, lo cual era la mejor noticia posible dentro de lo que era una situación que no iba a desaparecer nunca del todo. Me dijo que con el tratamiento y el monitoreo regular las probabilidades de que llegara a un punto crítico eran significativamente menores. Que había personas con el síndrome que vivían décadas con buena calidad de vida. Que lo importante era no ignorarlo y no lo había ignorado. Salí de esa consulta sintiéndome diferente a como había salido de la primera. No aliviado exactamente, porque el alivio total no es una opción cuando uno sabe que tiene algo que va a requerir atención de por vida. Pero sí con algo más parecido a la paz. La diferencia entre cargar un peso sin saber que lo cargas y cargarlo sabiendo exactamente qué es y cómo manejarlo. Ese fin de semana fui a visitar a mi madre de nuevo. Esta vez avisé con más anticipación y ella hizo comida de verdad, no solo té. Nos sentamos a la mesa y hablamos de manera diferente a como habíamos hablado siempre, con menos cosas flotando entre las palabras. Le conté los resultados del seguimiento. Se le notó el alivio en el cuerpo entero, en los hombros que se le bajaron 1 centímetro cuando le dije que estaba estable. Le pregunté si quería ver el diario de Rodrigo. Lo había llevado sin decirle nada, estaba en mi mochila. Mi madre tardó en responder. Finalmente me dijo que sí, que creía que ya estaba lista. Lo abrimos juntos en la mesa de la cocina. Leímos algunas entradas en voz alta y otras en silencio. Mi madre se detuvo en la entrada donde Rodrigo escribía sobre haberla visto en el parque cuando yo tenía 3 años, cuando fue a buscarme por primera vez y se quedó mirando desde lejos sin atreverse a acercarse. Mi madre no dijo nada pero puso el dedo sobre esa línea y se quedó ahí un momento. Le pregunté qué pensaba. Me dijo que pensaba en lo diferente que habría sido todo si cualquiera de los dos hubiera sido un poco más valiente en algún momento. Él para acercarse, ella para no pedirle que se fuera. No dijo eso con amargura. Lo dijo como una observación, como cuando uno mira un mapa después de haberse perdido y ve el camino que debería haber tomado sin poder hacer nada con esa información excepto aprender algo para la próxima vez. Cerramos el diario antes de llegar al final. Le dije que podía quedarse con él si quería. Mi madre lo miró un momento y me dijo que no, que era mío, que yo lo había conocido de una manera que ella nunca iba a poder conocerlo ahora. Me lo guardé en la mochila y seguimos hablando de otras cosas, de su trabajo, de los vecinos, de una planta que le habían regalado y no sabía si iba a sobrevivir el invierno. Conversación normal de domingo en casa de la madre. Y eso también fue un alivio de su propio tipo. De camino a casa, manejando solo en la autopista de noche, pensé en todo lo que había pasado desde esa tarde en la cafetería cuando un desconocido se sentó frente a mí y me ofreció $100 por ir a un funeral. Pensé en Rodrigo. En el hombre que era, cobarde en algunas cosas e inteligente en otras, que no pudo ser mi padre de ninguna manera convencional pero que en el último acto de su vida tomó una serie de decisiones enredadas y torpes que terminaron siendo exactamente lo correcto. Que me encontró. Que me mandó a su propio funeral. Que dejó esa caja con todo lo que yo necesitaba saber. No lo perdoné de manera solemne ni hubo un momento en que decidí conscientemente cerrar algo. Simplemente en algún punto del camino la rabia se fue volviendo más pequeña que la gratitud y la gratitud se fue volviendo más grande que la tristeza y la tristeza se acomodó en algún lugar donde ya no pesaba tanto. Eso es lo más honesto que puedo decir sobre cómo terminé de procesar a Rodrigo Castellanos. Valentina y yo nos seguimos viendo. No todas las semanas, no de manera formal, pero sí con la regularidad de 2 personas que están construyendo algo despacio porque ninguna tiene apuro. A veces me manda memes sin contexto a las 11 de la noche. Yo le respondo con algo igual de absurdo. Para ser 2 personas que se conocieron en un funeral hace unos meses no nos va nada mal. Elena me escribió hace poco para avisarme que iba a hacer una comida en la casa para el cumpleaños de Rodrigo, que era una tradición que habían tenido siempre, y me preguntó si quería ir. Me quedé pensando en la pregunta un momento. Ir a celebrar el cumpleaños de un hombre muerto al que nunca conocí pero que era mi padre biológico, en la casa de su hermana, con su hija que es mi media hermana, rodeado de gente que lo quiso de verdad. Le respondí que sí, que ahí iba a estar. Y sé que va a ser raro y cómodo al mismo tiempo, igual que esa primera cena.
Y sé que voy a tomar medicación por las mañanas el resto de mi vida y volver al cardiólogo cada 3 meses y cuidar un corazón que heredé de alguien que no me conoció. Y sé que mi madre y yo todavía tenemos conversaciones pendientes que van a llevar tiempo y que eso está bien. Pero también sé que estoy vivo de una manera más completa que hace 3 meses. No porque mi vida haya cambiado de manera dramática ni porque todo haya quedado resuelto de golpe, sino porque hay preguntas que ya no están abiertas, y hay un peso que ya sé cómo se llama, y hay personas nuevas en mi vida que llegaron de la manera más absurda posible y aún así llegaron. Todo eso por $100 y una servilleta con una dirección. Si alguna vez un desconocido se sienta frente a ustedes en una cafetería y les ofrece dinero por ir a un funeral, vayan. Nunca se sabe qué haya dentro de la caja.